Me gustaría empezar este webinar poniendo en relevancia que hay desde el 2010, 2015 aproximadamente, en todo el mundo hay un interés muy alto en todo el ámbito de compliance. Cuando escuchamos nombres como Siemens, Volkswagen, Glencore u Odebrecht, son empresas grandes, multinacionales, que lo que han tenido ha sido escándalos multimillonarios por no tener un sistema de compliance, un sistema de gestión de compliance adecuado y habilitado. Todos ellos lo que les pasó fue que o lo tenían en papel o no lo tenían implementado. Y lo que les hizo estos escándalos y estos procesos judiciales que tuvieron fue que se pusieran en marcha para establecer un sistema de compliance adecuado. Y en casi todos los casos han utilizado unos fundamentos, no de la ISO 37301 porque es posterior, pero de otras normativas que había antes, como la ISO 19600, que establecía el camino para poder poner los pilares de un sistema de gestión de compliance. La era en la que vivimos, como os he indicado, el compliance es un activo valiosísimo. O sea, no estamos hablando ya o ya no entendemos el compliance como una obligación, sino como una exigencia estratégica que tienen todas las empresas. El implementar un sistema de compliance robusto y utilizando la ISO 37301 como una herramienta fundamental para poder hacerlo, hace que las empresas tengan una visibilidad y una repercusión a nivel internacional mucho más alta, lo cual trae beneficios a nivel de inversión, a nivel de gestión, a nivel de cultura, a nivel de negocio. Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta ante cualquier situación de cualquier irregularidad que pueda pasar y en el momento de tratar de implementar un sistema de compliance. Pasando a la slide, lo que quería, entiendo que todo el mundo conocéis, pero si no lo conocierais, es la ISO 37301, fue publicada en el 2021. Una ISO es un estándar internacional, una norma internacional, que lo que hizo fue sustituir la ISO 19600 de 2014, que también estaba obviamente relacionada con el sistema de gestión de compliance, pero no era una norma certificable ni auditable. Era simplemente un estándar previo que te establecía una guía que era muy útil. Yo implementaba algún sistema de gestión de compliance siguiendo esa guía en 2015, pero no te dejaba la posibilidad de certificación y el reconocimiento a nivel internacional era menor. La ISO 37301, además, lo que ha hecho ha sido robustecerse y alinearse con otras ISOs de gestión de riesgos, como la 27001, la 37100, la 9001, y ahora mismo incluso han publicado dos adicionales, que son la 37302 y la 37303, que la publicaron esta semana o la semana pasada, sobre cómo medir un sistema de compliance. Todas estas ISOs están relacionadas entre sí y lo que hacen es dar robustez al sistema de gestión de compliance para que genere mayor credibilidad. Como he indicado antes en un principio, que para mí es fundamental, es que implementar un sistema de gestión de compliance de acuerdo a la ISO lo que hace es dar robustez y valor estratégico a todo el sistema. Los negocios con una ISO certificada, bien implementada, lo que hacen es dar valores y negocios sostenibles, éticos y responsables y ayuda a que los inversionistas, los reguladores y en general toda la sociedad confíen. Esto se ha puesto de manifiesto en muchísimos casos. Cuando una empresa pierde la confianza del público y de la sociedad, afecta a todos los niveles y eso lleva a pérdidas importantes que veremos en la presentación. Yendo más a la implementación práctica de la ISO genera aproximadamente 7 fases, de forma reducida, ¿vale? Tenemos una primera fase que es el diagnóstico. Todas estas fases son fundamentales. Y un punto importantísimo es, la ISO es un traje que no se hace a medida, sino que es un traje adaptable. Ese traje adaptable lo que permite es que cualquier organización de cualquier tamaño, de cualquier sector, con internacional, no internacional, pueda aplicar la ISO en sus negocios sin tener que ser estricto. O sea, una ISO es una herramienta para poder cumplir y poder implementar el sistema de gestión de compliance de forma robusta. En toda la presentación me vais a hablar mucho de robustez, de implementación y de ética, obviamente por el tema que estamos tratando. Pero para mí es fundamental eso, es siguiendo la herramienta de la ISO 37301 con los pasos establecidos, implementas un programa de compliance que realmente es efectivo
y no es un compliance en papel para cumplir con el checkbox de lo tengo o no lo tengo. Esa es la idea que se quiso poner con la ISO 37301 y que con la ISO 19600 parecía que no se cumplía. De ahí viene la evolución, además por el hecho de ser certificable y auditable. Partimos entonces de este diagnóstico inicial o fase de contexto que tenemos, ¿vale? Esto es como lo principal cuando queremos implementar un sistema, ya sea desde cero o sea desde un momento en el que la empresa ha encontrado una falla y estamos en un momento de cambio. Esta fase de diagnóstico, en principio, se debería hacer una vez al inicio, o sea, si llegáis a una empresa nueva, completamente de nueva creación o que nunca ha tenido un sistema de compliance, pues porque no lo ha considerado obligatorio, porque no ha tenido recursos suficientes o porque no lo ha visto fundamental en ese momento, lo primero es tener un diagnóstico, analizar cuál es la situación donde la empresa se está moviendo. Es una radiografía, una fotografía inicial, que lo que viene a poner de manifiesto es evaluar el contexto, qué sector está trabajando la empresa, con qué número de empleados, cuáles son los principales riesgos, análisis de la normativa, las normativas regulatorias que aplican, que muchas veces esto se olvida. O sea, es fundamental tener un listado regulatorio de todas las normas que aplican. Analizar los stakeholders, en qué países opera, ¿ha habido sanciones anteriormente? ¿No las ha habido? ¿Qué percepción tienen los stakeholders de nosotros? Porque esto afectará no solo a nivel de competencia, sino también a nivel de negocio. Si los stakeholders consideran que somos una empresa que no cumplimos, que somos corruptos, que la ética no es lo fundamental, pues eso afectará a nivel económico y a nivel financiero. Este diagnóstico de lo que se está haciendo inicial lo que hace es establecer las prioridades de lo que va a pasar en el sistema de compliance y que implementaremos en el resto de fases. Otro punto fundamental, que ya pasamos al siguiente, es el liderazgo y el compromiso de la alta dirección. Una vez que ya tenemos diagnosticado, vemos el gap análisis, hemos analizado y hemos determinado lo que falta en nuestro sistema de compliance, dónde tenemos que priorizarnos, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que ha funcionado, qué normativas nos están aplicando, tenemos que dar alta dirección y decirles, mira, esto es lo que pasa, necesitamos tu apoyo, necesitamos que nombres un órgano de compliance, que puede ser individual o colegiado, o sea, puede ser un compliance officer o un comité de compliance, y a la vez también un comité de ética. Este tone at the top es fundamental. Sin él, ningún sistema de gestión de compliance es efectivo y robusto. Esto con mis alumnos lo digo bastante en todos los foros que hacemos. El tone at the top es el punto de inflexión que lleva a un sistema de gestión de compliance al éxito o al fracaso. Si los directivos no están alineados con los valores estratégicos de compliance desde el inicio, es muy, muy, muy difícil que un sistema pueda prosperar. Digo difícil, no digo imposible. Obviamente, a través de formación, de capacitaciones, de explicaciones, que esta es la labor que tenemos los compliance officers, de llevarles a ver los puntos positivos, el que compliance ya no es un coste, sino que es un valor estratégico, que incrementa el valor de la empresa, que nos ayuda a posicionarnos frente a competidores. Ahora mismo también hay otra parte muy clara que es el ESG, los requisitos ESG que son de obligado cumplimiento por regulación, sobre todo a nivel Europa. Todo esto lleva a que la alta dirección, normalmente diré que a la fecha, están muy alineados con los valores de compliance, pero es uno de los principales puntos que una persona que se entra en una empresa como compliance officer debería poner de manifiesto y evaluar cuál es el tone at the top de esa organización. Una vez que tenemos este liderazgo y compromiso de la alta dirección, y el compromiso de la alta dirección es la tolerancia cero frente a conductas corruptas, es el punto fundamental. Y esta tolerancia cero tiene que ser puesta de manifiesto a toda la organización. Si desde lo alto no casquea hacia el middle y hacia la parte más baja o establecida de la organización, no vamos a conseguir los efectos requeridos. Y veremos casos reales, como pasó en Volkswagen, como ha pasado en Glencore, como ha pasado en Siemens, en Odebrecht, o sea, los casos son los mismos. Bueno, podemos poner casos en España, el caso Pescanova también estaba totalmente involucrado, el caso del Barça, el FIFA Gate, o sea, todos estos casos siempre se refieren a que ha habido una falta de compliance at the top. Los líderes tienen que estar comprometidos desde el inicio para poder asignar recursos, respaldar públicamente el sistema y alinear el compliance con la estrategia empresarial. Si no hacen esto,
el compliance puede verse perjudicado. El liderazgo no delega el compliance. El liderazgo lo que tiene que hacer es asumirlo, tiene que involucrarlos desde un inicio y tiene que transmitir esa idea a todos los niveles para que todo pueda fluir. Una vez que tenemos este liderazgo y compromiso, el donut de top establecido, tenemos recursos asignados, tenemos un departamento que se está organizando, que ha sido ya organizado, es cuando podemos empezar a planificar. Hay que diseñar la hoja de ruta del sistema. Esta planificación lo que nos va a llevar es a establecer, primero, elaborar el mapa de riesgos. El mapa de riesgo no debe confundirse con la evaluación de riesgos del diagnóstico. En el diagnóstico lo que haces es una radiografía de los riesgos que existen, pero el mapa, y es momentánea, o sea, tú haces una foto de los riesgos que hay en ese momento y cuál sería el plan de acción que pondrías en marcha. En el mapa de riesgos lo que haces es la revisión continua y constante de los riesgos de compliance que afectan al sistema. ¿Cuáles son los riesgos de compliance? No debemos confundir los riesgos de compliance con otros riesgos. El riesgo de compliance son aquellos que van en contra de una normativa, una regulación, una obligación contractual o una normativa interna, ¿vale? Es muy amplio. Los riesgos de compliance pueden ser muy amplios, pero habitualmente y como como ejemplos claros, lo que vamos a tener son riesgos de fraude, riesgos de corrupción, delitos que se pueden cometer, o sea, cualquier delito donde la persona jurídica se pueda haber involucrado, pues puede estar blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, tráfico de influencias, yo qué sé, análisis, perdón, em, ay, perdonad que me equivoqué, estaba pensando en el mercado, en abuso de mercado, no me salía, abuso de mercado. Disculpa, pero es que trabajo casi todo en inglés y hacerlo en castellano a veces me cuesta. Todo esto lo que nos lleva es a establecer el mapa de riesgos en función de estos riesgos de compliance concretos, asignando un responsable que pueda hacer el mantenimiento y viendo qué departamentos, qué áreas, qué procesos son los más afectados en estos mapas de riesgos. De forma que vas estableciendo controles y vas definiendo controles que puedan implementarse dentro de nuestras operaciones en el siguiente paso, que es el diseño del sistema, y de esa forma puedes limitar y mitigar los riesgos y tener un control sobre las acciones que podrían dar lugar a que esos riesgos se manifestaran. Una vez que tienes hecho el mapa de riesgos es cuando empieza el diseño de los controles. En el diseño de los controles, de forma habitual, el primer documento que tiene que tener la compañía y que será su Biblia es el código de ética. El código de ética tampoco es un código de ética de estándar. No hay códigos estándar. Lo que tienes que hacer es analizar bien a través de reuniones, a través de entrevistas, cómo es tu compañía, cómo funciona, cuáles son los criterios, cuáles son los valores, cuáles son la misión, la visión, los pilares estratégicos y con todo eso definir cuál es el código de ética necesario. Este código de ética tiene que estar aprobado por el comité ejecutivo o el consejo de administración y firmado normalmente por el CEO, el Chief Executive Officer. Esta es también un commitment, un compromiso de la alta dirección frente a estos valores. E incluso ahora mismo hay alguna sentencia que ha salido en los últimos días aquí en España que el incumplimiento de cualquier política o código que haya sido publicado, ya sea por la alta dirección o por cualquiera, puede ser visto como una falta muy grave dentro de una organización y obliga al cumplimiento por todos los niveles. Quiero decir, si hay una tolerancia cero a los sobornos, la alta dirección no puede aprobar pagos que no estén justificados. Sin llamarlo como soborno, sino pagos no justificados por cualquier motivo. Y esto lo que daría es o sea, pues sería algo en contra de la organización y del propio directivo. Dentro del diseño del sistema no nos podemos olvidar nunca de los canales de denuncia. En Europa tenemos también una normativa, una directiva de whistleblower que ha sido traspuesta a diferentes organizaciones y jurisdicciones a través de ley y nos obliga a establecer canales de denuncia independientes, anónimos, gestionados con no retaliation, con no ir en contra del denunciante, protegerle frente a todas las cuestiones,
que sea fácilmente accesible, toda una serie de requisitos. También hay una ISO que está relacionada con los canales de denuncia para poder establecer un canal de denuncia efectivo. Las due diligence de terceros, uno de los riesgos, creo que fundamentales en casi todas las organizaciones, es el posible lavado de capitales o sobornos o gestión de terceros en general. Esta gestión de terceros se limita con una due diligence correcta, que en muchos casos incluye también la due diligence de los empleados a los que vayas a contratar. O sea, no nos quedamos solo con terceros negocio, sino con terceros empleados, que también haces una due diligence, obviamente, con todo el cumplimiento de las políticas de privacidad y las normas de privacidad, pero que también tienes que hacer una revisión para puestos de alta dirección o middle management que sean clave. ¿Vale? Hay un ejemplo muy claro que es si hay un CEO o un financiero, un director financiero que ha sido acusado de lavado de capitales durante 3 años, pues probablemente te presente dudas de si le contratas o no le contratas a nivel organización. Es uno de los ejemplos más claros que ponen todas las bibliografías. Y además de esto, establecer las políticas y los procedimientos que van acordes. Las políticas y los procedimientos, hay estándares, obviamente, y no tienes por qué inventar la rueda siempre, pero tienen que adaptarse a tu organización y al momento de madurez en el que te encuentras. Un procedimiento que establece controles muy específicos, muy restrictivos, que no han podido ser implementado en la realidad, no tiene validez. Este es el compliance en papel. Siempre que pones un procedimiento, tienes que establecer de alguna manera cuál es la forma de poder implementar ese procedimiento y esa política en la realidad del día a día de los procesos. Y esto es una labor que no solo el compliance officer, el órgano de compliance tiene que hacer, sino que aquí hay que involucrar a toda la organización y donde la alta dirección efectivamente es el punto, el anclaje más importante, porque serán los que impulsen que estos controles se puedan poner de manifiesto y pueden ser controles operativos, controles manuales, controles automáticos, cualquier tipo de control. Después, una vez que ya tienes diseñado el sistema, que tienes definido el marco, que tienes los controles internos implementados, es la capacitación y la cultura. Hay que trabajar siempre en esa capacitación y esa cultura. Es fundamental que todo el mundo conozca tu código ético, tus políticas y procedimientos, que sean capaces de determinar dónde son. Un punto muy importante es que en multinacionales y que muchas veces se nos olvida es no puedes hacer una capacitación o entregar una política en el idioma, en un solo idioma. Tiene que estar en el idioma de la persona. Y si no, hacer algún disclaimer que diga, oye, si no entiendes este idioma, te lo podemos poner en el idioma considerado. Esto pasa muchas veces en multinacionales donde se publica todo en inglés. Pero luego tienes en Tailandia o tienes en China o tienes en otras jurisdicciones donde su propia jurisdicción local lo que obliga a las empresas a traducirlo al idioma local, porque si hay algún incumplimiento de la política o procedimiento, no van a considerar que hayas dado la capacitación, la formación suficiente y necesaria para esos elementos locales. Esto es muy importante a tener en cuenta en empresas transnacionales que, por ahorro de costes, obviamente por traducciones, lo que haces es presentar un idioma. Yo he estado en empresas en las que lo que hemos hecho ha sido poner un disclaimer en todos los idiomas y si la persona aceptaba recibirla en inglés, estupendo, y si te la pedía traducida en el idioma que te la pidiera, tenías que traducirlo y era obligatorio para poder hacerlo. Estos programas de awareness, estos programas de capacitación, lo que hacen es hacer que el sistema tenga una robustez y que tenga un conocimiento expandido en toda la organización. En el caso de Siemens, por ejemplo, que fue un caso muy sonado y que veremos, lo que se hizo fue capacitar a toda su red de empleados, a todos sus empleados, empezando por el top management y terminando por la secretaria que no sea top management. Me refiero, toda la organización fue entrenada, incluso las personas de fábrica. Las personas de fábrica, ahora que se llama mucho todo el tema online, lo que haces es darles formaciones one-to-one en personal y de una manera diferente. Tienes que adaptar tu formación a las diferentes audiencias. Esto lo que hace también es crear una cultura de integridad y compromiso. Hay que trabajar mucho con recursos humanos para poder establecer una hoja de ruta en formaciones y capacitaciones, de forma que tampoco hagas 15 capacitaciones en un mes, porque eso tampoco tendría ningún
impacto suficientemente establecido. Tienes que establecer durante un periodo de tiempo capacitaciones durante todo el periodo en aquellos puntos fundamentales. De ahí viene la priorización del mapa de riesgos. Como veis, todo está linkado y todo tiene que ir relacionado. Y el punto de partida siempre va a ser el diagnóstico y el mapa de riesgos. Con la implementación operativa, lo que queremos es asegurar que el sistema funciona. El sistema funciona y lo que hacemos es estos controles, como os había indicado, que definimos en papel, tenemos que implementarlos dentro de los procesos. Por ejemplo, el pago de facturas. Tenemos que darnos cuenta de a quién estamos pagando las facturas, hacer una due diligence del tercero al que le pagamos, con quién contratamos, si podemos, por tema de sanciones, si se puede pagar a un país o no se puede pagar en un país, si un banco está sancionado o no está sancionado. Todos estos controles que tenemos que implementar viene en esta fase de implementación operativa. Al final, este es el punto fundamental y uno de los más importantes para que no se quede en un compliance de papel que no sirva de nada. Y por último, es la evaluación y mejora. Todas las auditorías internas o externas. Como hemos dicho en un principio, la 37301 es una ISO auditable y certificable, lo cual garantiza una mejora continua y una resiliencia del sistema. Además, da confianza a todos los stakeholders. Si tú tienes una certificación, como pasa con la 27001, da muchísima más confianza a la hora de hacer negocio con contrapartes y esto aumenta la competitividad y el valor de mercado de la empresa. Ahora lo que me gustaría es ver casos concretos, como hemos indicado, que vamos a ver dos casos conocidos, que son el caso de Brecht y el caso Siemens. Hay muchos más, como hemos visto, el Glencore, Novartis, tenemos Pescanova, tenemos Microsoft, o sea, empresas grandes, multinacionales, que en un primer momento nunca pensarías que van a tener problemas de compliance, los han tenido y lo que han hecho ha sido evolucionar y esta evolución les ha llevado a implementar sistemas de gestión de compliance robustos. El caso de Brecht, una pequeña introducción, ¿vale? Es una empresa brasileña, pues ya se ha disuelto, que se encargaba tenía una parte muy grande en licitaciones, ¿vale? En 2016 lo que se revela y lo que se lleva desde una investigación de Estados Unidos es que durante un periodo de tiempo, aproximadamente de 2005 a 2014, pero se piensa que antes también lo estaban haciendo, se dio sobornos a políticos y llegaron a crear incluso un departamento que en algunos foros le llaman departamento de sobornos, pero el nombre oficial era un departamento de estrategia empresarial, creo que se llamaba. Pero lo que hacía era facilitar estos sobornos, incluyendo unos markups a los contratos de entre un 5, 10 o 15%, dependiendo del contrato que fuera. Este caso fue muy sonado y es un símbolo a nivel Latinoamérica de un caso de corrupción transnacional. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la consecuencia de no tener un compliance establecido y que se den estos casos de corrupción? Bueno, tienen multas multimillonarias, 3.500 millones de dólares. Se le veta de licitaciones. Como he indicado antes, claro, una empresa de construcción e ingeniería que trabaja mucho con políticos se mueve mucho en licitaciones. Si no puedes ir a licitaciones, no puedes generar ingresos. Y esto hizo que se hiciera una quiebra técnica en 2019. Y lo que hicieron fue cambiar y hacer un rebranding y crearon una empresa adicional que es Novonor, que lo que hizo fue modificar completamente el esquema y la visión que tenía Odebrecht en ese momento. Odebrecht, dentro de todo lo malo y de que se demuestra que el Tone at the Top era muy corrupto, sí que colaboró con las autoridades judiciales, lo cual le mejoró en los diferentes países, hizo un reconocimiento público pidiendo disculpas, hizo una reforma y creó esta nueva empresa financiera que se llama Novonor. Ahora analizaré este caso de acuerdo a las fases que había. Tenemos la fase de diagnóstico, que era inexistente. O sea, directamente la empresa empezó, yo creo que era del 1945, si no me equivoco, o sea, era una empresa que llevaba mucha trayectoria en Brasil. Empezaban pequeñitos, luego se fueron modificando, pero claro, no hubo un diagnóstico como tal de compliance. Ellos no veían el compliance en 2004. El compliance todavía no era un tema fundamental. En la mayoría de foros empezó entre 2010 y 2015 el compliance. El liderazgo, sí que había normativas anteriores, el FCPA y alguna normativa de Estados Unidos, UK Anti-Bribery Act, pero no había un compliance como tal establecido, ¿vale? La corrupción era vista como estrategia de negocio, se crea el departamento que os comento. La alta dirección lo sabía, la alta dirección era consciente y lo que hacía era priorizar los ingresos a las actuaciones éticas.
No había políticas ni órganos de compliance, no había un código de conducta suficiente, no había due diligence, no había canales de denuncia, no había zonas de top, no había controles que pudieran evitar estas situaciones. ¿Por qué? Porque claro, si tú, alta dirección, estás de acuerdo con dar esos sobornos para poder cobrar los bonus y poder ganar dinero, obviamente no vas a poner los controles ni los recursos para ponerlos. No, y no había evaluación ni mejora, ¿vale? Lo único que se hizo fue, claro, tras las investigaciones judiciales, sí que se pusieron de manifiesto que había que hacer unas mejoras y unos cambios. ¿Y qué pasó? Llegó Novo Honor. Novo Honor hizo un cambio completo a todo lo que había hecho Odebrecht. De hecho, si os metéis en la página de Novo Honor, es muy interesante ver su área de cumplimiento porque realmente es muy buena. Estableció 10 principios de seguimiento, hizo un diagnóstico inicial buenísimo con los diferentes gaps que podéis encontrar online. La alta dirección manifiesta el compromiso, además lo tiene que hacer públicamente porque tenían que ganarse la confianza, cambiaron toda la alta dirección. Estos 10 principios definieron la estrategia de Novo Honor, establece un mapa de riesgos completo, activo, evolucionando y mete nuevos stakeholders que en un primer momento no tenía en cuenta, como son los políticos, como es la prensa, como son los inversionistas. Crea un código ético, establece un órgano de compliance, un Chief Compliance Officer, que hay un poco de polémica porque se han cambiado el Chief Compliance Officer este año, en 2025, y están las noticias van diciendo cosas sobre eso, pero tienen un Chief Compliance Officer, hay capacitación masiva en ética, hay canales de denuncias. Bueno, lo que hacen es un cambio. ¿Esto que lleva? A que Novo Honor ahora mismo es una empresa que tiene bastantes ingresos nuevamente, que es una de las empresas principales en Brasil y a nivel internacional, y que, aunque sigue estando en el punto de mira, tiene incluso una ISO, la ISO antisoborno, o sea, antifraude, y ha sido certificado el ISO 77001 y sigue estando certificado, lo cual es una demostración de su compromiso con el buen hacer y las prácticas de compliance. Luego tenemos otro caso, bueno, es lo que ganó, ¿no? Es restaurar la confianza de reguladores, recuperar acceso a licitaciones y a financiamiento, blinda sus operaciones, se posiciona y transforma su cultura organizativa. En el caso Siemens, Siemens, una empresa enorme que entiendo todos conocemos, porque Odebrecht lo puedes conocer o no, en entornos europeos a lo mejor queda un poco más oculto, ¿vale? Pero Siemens es a nivel mundial. También dio pagos ilegales globalmente. Había una caja negra que utilizaban para pagar estos sobornos. Eran funcionarios de una parte de licitaciones. El negocio de Siemens, que puede tener licitaciones alrededor de un 40% de todos los ingresos que pueda tener Siemens, lo cual en la facturación que tiene Siemens es muy alto. ¿Qué pasó? Tuvo multas multimillonarias, más de 1.600 millones. Su marca se vio muy dañada. Se le estuvo a punto de salir de licitaciones, lo cual el impacto hubiese sido mundial y fuertísimo. ¿Qué hizo Siemens? Pues una expresión muy fácil es se puso las pilas. Siemens no aceptó lo que estaba pasando, entonces reestructuró todos sus departamentos y procesos de contratación, pagos, relaciones con terceros. Implementó un sistema de compliance con más de 600 oficiales de cumplimiento. 600 oficiales de cumplimiento. O sea, tiene oficiales de cumplimiento en todos los países del mundo, prácticamente en todos donde opera, y tiene en su headquarter, tiene un departamento de headquarter global que establece todas las políticas estandarizadas. Entonces pasa de ser un ejemplo negativo a ser un referente mundial. Y esto hace que Siemens siga generando ingresos y siga siendo una de las principales empresas internacionales a nivel mundial. Tras el escándalo, hizo un análisis gap de riesgos normativos. El nuevo CEO, porque cambió el CEO y la junta directiva, asumieron un liderazgo de visibilidad e integridad. Establece un mapa de riesgos global y también establece un mapa de riesgos individual por país. No son los mismos riesgos los que puede haber en Europa, en España, que en China, que en Chile, que en Ecuador. Los riesgos pueden verse modificados. Establece un código de ética, un código de conducta global, canales de denuncia y controles de terceros y proveedores. Implementa programas de formación obligatorios, o sea, forma a toda su plantilla. Introduce auditorías sistemáticas, KPIs, controles. Claro, ya había identificado en el diagnóstico cuáles eran las áreas más sensibles, que son licitaciones, contratos y pagos. Tiene otras, ¿no? Pero estas eran como las que habían causado. Y todo esto hace que haya una evaluación y una mejora continua con las nuevas regulaciones internacionales. ¿Qué pasó? Que ahora
Siemens ha pasado a ser un líder nuevamente que podía haberse quedado desaparecer, como ha pasado con otras empresas, pero ahora tiene una cultura integrada en su ADN profesional, tiene una resiliencia, tiene el compliance como ventaja competitiva, garantiza negocios, lo cual le lleva a tener unos ingresos muy, muy, muy buenos. Esta es la última parte de la presentación, pero me gustaría cerrarla diciendo que lo más importante es que tengamos en cuenta que el sistema de compliance no es un costo, sino que es una versión estratégica, es una inversión que tienen que hacer las empresas. Y ahora mismo es uno de los puntos fundamentales que lleva a las empresas a posicionarse. Estos casos que he puesto nos dejan muy claro que el valor de un sistema de compliance sólido es muy alto, no solo por la ausencia de multas, sino porque puede llevarte a una quiebra y te obliga a invertir después muchísimo más dinero en todo el reenfoque y la reestructuración. La ISO 37301 no es una norma, es la base, la herramienta, el timón que la organización debería tener para llevar negocios sostenibles, que sean confiables y que nos lleven a una competitividad al sostenible a largo plazo. Ahora, la pregunta que tienen que hacer las empresas y que al final en un entorno como en el que nos encontramos es, ¿qué queremos ser? ¿Odebrecht cuando saltó el escándalo o Siemens cuando ha sido después de la transformación o Novo Honor ahora mismo? ¿Cuál es el posicionamiento estratégico que está buscando las empresas?